Para analizar en profundidad este tema, vamos a hacer un contacto con el analista internacional Tadeo Castiglione desde Argentina, a quien le damos las buenas noches y le preguntamos de inmediato. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un reflejo del problema que ha tenido la institución para mantener la paz. Ahí solo 5 países de 3 continentes distintos tienen permanentemente el poder de vetar cualquier decisión. Y parte del problema es que las potencias utilizan este espacio para su juego político. ¿Esto siempre fue así o fue una realidad que se acentuó con el paso de los años? Muy buenas noches, estimado Alejandro, y a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Como siempre, un enorme placer. Sobre lo que estabas mencionando sobre el rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre esta desigualdad que hay entre los miembros permanentes de Naciones Unidas y los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, hay que recalcar que la organización cumplía un rol importante después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posguerra, en los cuales la nueva estructura mundial se trataba de mantener una especie de equilibrio, una especie de orden entre las potencias campeonas de alguna u otra manera del conflicto. De esta manera, durante los primeros años se podría decir que las Naciones Unidas jugaron un rol importante para la nueva estructura mundial moderna que estamos en la actualidad, pero que la falta de actualización permanente de las políticas de las Naciones Unidas y la falta de un accionar coherente con las cartas de las Naciones Unidas ha dejado en vilo y ha dejado en clara demostración que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen un superpoder, un suprapoder en el cual no se limitan con el reglamento general y ni siquiera con las votaciones generales de las Naciones Unidas, sino que hacen y deshacen a su gusto. Esto se ha visto a lo largo de los últimos conflictos mundiales eh, que podemos retomar a partir de la década del 90 con la desintegración de Yugoslavia, el bombardeo de Belgrado del 99, la invasión a Afganistán en el 2001, la invasión de Irak en el 2003, las revoluciones mal llamadas de la primavera árabe, la intervención en Libia, todo esto han sido graves abusos que se han permitido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo cual podemos entender que con el evolucionar del tiempo y con las nuevas tecnologías y las nuevas acomodo internacional geopolítico, la actualidad del Consejo de Seguridad ha sido más eh, en contra que a favor de los intereses de los pueblos. Y esto es algo grave y algo que se tiene que discutir con urgencia porque estamos hablando de que es el mismo Consejo de Seguridad que también está tolerando por Estados Unidos principalmente el genocidio en la Franja de Gaza, los ataques ahora contra el Líbano y todo esto lo único que hace es reflejar que no van a haber cambios posibles mientras se mantenga esta estructura actual del Consejo de Seguridad con este poder del veto en los cuales más allá de que todo el mundo esté a favor de una causa, si un país con poder de veto decide unilateralmente vetarlos por intereses económicos, pues las Naciones Unidas se queda sin accionar. De esta manera no se puede continuar en la arena internacional y las continuas violaciones de toda la legislación internacional llevada a cabo por estos países superpotencias, principalmente las de Occidente, dígase Estados Unidos, dígase el Reino Unido, dígase Francia, pues lo único que han hecho es mantener el status quo y su poder. Bien, Tadeo, la realidad que nos estás contando nos lleva a la siguiente pregunta. La ONU se encuentra en terapia intensiva y hay esperanzas de que surja una reforma dentro del mismo organismo o ya está muerta y se debe empezar a crear las bases de una nueva institución internacional. Una excelente pregunta, estimado Alejandro. Yo diría que sí. La ONU se encuentra en un estado crítico, ya insalvable, de un sistema que respondía a aquella frase de el mundo basado en reglas impuesto por Occidente, pero que en la actualidad ya no tiene más salvación alguna, a excepción de que se hagan cambios rotundos, totales y estructurales de las Naciones Unidas tal cual como la conocemos, pues no hay posibilidades para
que se cumplan objetivos de desarrollo, objetivos para la paz, inclusive un equilibrio justo de los poderes en el mundo. Lamentablemente, las Naciones Unidas, lo hemos visto a lo largo de este último año, la inacción total en los conflictos internacionales, su falta de poder, incluso su falta de cooperación y estructuras para llevar a cabo y cumplir las resoluciones que las mismas Naciones Unidas se dicta, ya sea incluso la de descolonización, por ejemplo, el enclave colonial que tenemos en el Atlántico Sur de las Islas Malvinas, tomadas por el Reino Unido, en los cuales todos los años Naciones Unidas vota para que se descolonice, que el Reino Unido entre en diálogo con la Argentina para recuperar el territorio, pero esto no se lleva a cabo. Entonces, si no hay un cambio total, es muy difícil que Naciones Unidas se recupere. Pero esto lo ha entendido muy bien el sur global, la emergencia del mundo multipolar, que está creando estructuras supranacionales, nuevas estructuras internacionales con reglas verdaderamente claras en los cuales se apoya la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Por eso es importante prestar atención a la evolución del BRICS. La cumbre de Kazán en Rusia en el mes de octubre creo que va a ser clave y vital para darle impulso a estas nuevas estructuras mundiales, lo que se ha visto con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, son todas organizaciones que demuestran que hay un mundo más grande que el que generalmente hablamos y que existen estructuras mucho más eficaces que las mismas que plantea Naciones Unidas. Por eso hay que prestar atención a la evolución de los acontecimientos y saber que si las Naciones Unidas continúa con un rol mediocre en la arena internacional, pues bueno, ya están en pleno desarrollo nuevas estructuras internacionales para reemplazar todo esto, pero como siempre decimos, estos acontecimientos, estas evoluciones lamentablemente llevan un proceso, un tiempo en los cuales estamos viendo prácticamente historia viva en la actualidad, por lo cual creo que es sumamente necesario prestar atención, escuchar los discursos incluso de la Asamblea General de Naciones Unidas y ver las estructuras contemporáneas que también se están creando para dar mayor voz y mayor fuerza al nuevo mundo que está surgiendo, el mundo multipolar. Muchísimas gracias, Tadeo Castiglione, analista internacional, por estar con nosotros esta noche y darnos sus reflexiones sobre la situación que está atravesando las Naciones Unidas, en donde se muestra incapaz de mantener la estabilidad mundial. Un escenario que desde hace décadas alertaban distintos líderes mundiales y que hoy es una realidad innegable, tan innegable que hasta voceros de las élites conservadoras como Emmanuel Macron o Javier Milei reconocen el despropósito actual de las Naciones Unidas en la resolución de los problemas. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y lo vemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, y al segmento en detalle por revisar esta información de este tema, que como ya lo decíamos al comienzo, al menos desde hace 2 décadas viene concitando un movimiento global, mundial, de distintos líderes que están exigiendo, de distintos signos políticos, la reforma, cambios sustanciales en el funcionamiento de las Naciones Unidas para que este instrumento que se dio a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial responda a las condiciones y a la actualidad del mundo que está en un proceso de transición hacia la multipolaridad.